Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy estamos en horario de conferencia de fase B. Como vemos acá, pues estaremos viendo la conferencia número 17 de la fase B, titulada Círculos dantescos 6, 7, 8 y 9. Veíamos la semana pasada los círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5. Y hoy pues estaremos viendo pues el resto de los círculos dantescos. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. A todas las personas que quieran compartir el link de la conferencia, pues siéntanse en libertad de hacerlo, pues porque recordemos que todas estas conferencias son completamente gratuitas y de libre acceso. Ok, recordemos un poco que el curso de conocimiento de sí mismo, pues son 75 conferencias que dictamos por este canal de Facebook y que resguardamos en un canal de YouTube. Por acá, pues, dictamos las 75 conferencias, las 50 conferencias de fase A se transmiten los días lunes y miércoles a las 7 de la noche y las conferencias de fase B las dictamos los días viernes a las 7 de la noche, horario de Venezuela. Cada uno pues hace la conversión a su país. Y los días domingo tenemos horario de práctica de las conferencias que hemos visto de fase A en la semana, pues hacemos esa práctica el día domingo. Ya los días martes y jueves tenemos prácticas diurnas, pero ya esas prácticas están pues más dirigidas al trabajo de la muerte psicológica, pues porque recordemos que es la base de este trabajo. O sea, la forma de que empecemos a experimentar esos cambios dentro de nosotros, en ese conocernos a nosotros mismos, pues inicia cuando empezamos a practicar la muerte psicológica. O sea, a vivenciar dentro de nosotros, pues cómo se manifiesta cada uno de esos agregados psicológicos y cómo en esa medida en que vamos descubriéndolos o autodescubriéndonos, pues vamos eliminando cada uno de esos agregados psicológicos y de esa manera pues vamos empezando en ese aspecto práctico en lo que se fundamenta pues toda esta enseñanza. Entonces, bueno, dándole la bienvenida a todos los que se vayan uniendo al en vivo, a todos los que se vayan uniendo a la conferencia, a los que nos dejan sus saludos, incluso a los que no logro ver porque en la conferencia anterior pues ya me estaba dando cuenta que muchas veces dejan el saludo y no lo veo hasta después que cierro la transmisión. Pues me disculpan que a veces no salen los comentarios, eh, pero eh, pues de igual manera, pues les invitamos a hacer sus preguntas en la medida en que vayamos desarrollando el tema, de manera que con las preguntas pues podamos ampliar un poco más en este tema que corresponde el día de hoy. O sea, por eso les sugiero no esperemos hasta lo último para hacer las preguntas, porque recordemos que ya cuando se está por cerrar la transmisión hay una diferencia entre el momento en el que yo estoy transmitiendo y en el momento en que está saliendo el en vivo. Hay un pequeño espacio que por lo menos la conferencia pasada ese espacio estuvo larguísimo, estuvo como de 20 minutos y por eso ni siquiera llegué a ver los saludos de algunos de ustedes. De todas maneras, mis disculpas. Vamos a ir dando inicio a este tema. Veíamos en la conferencia del viernes anterior los primeros círculos dantescos. Entonces, ¿por qué círculos dantescos? Recordemos pues que estos llevan este nombre porque el maestro
de la Logia Blanca, el maestro Dante Alighieri, pues bajó al infierno a cada uno de estos círculos, de estas esferas sumergidas que están dentro de nuestro planeta Tierra, y fue describiendo en un libro que se titula La Divina Comedia cada uno de estos círculos, o sea, lo que fue viendo en cada uno de los círculos del infierno. Entonces, muchas personas que han leído este libro pues han creído que es de ciencia ficción. Sin embargo, pues no lo es. En realidad se les denomina también dantesco por lo crudo que fue describiendo el maestro Dante, pues cada una de estas infradimensiones, pero tal cual como él las describe en su libro, pues de esa manera en realidad existen este lugar, porque es por acá por donde debe pasar la chispa una vez que termina sus 108 existencias y no hizo el trabajo de sacar la sabiduría de la manifestación, y entonces pues para volver a ser conectada en la rueda del samsara esa chispa debe ser limpiada. Hablábamos de que en esos primeros círculos, los círculos del 1 al 5, la esfera de la luna, de Mercurio, de Venus, del Sol y de Marte. Esos primeros círculos son los defectos psicológicos asociados al instinto, los que se purgan en estos primeros 5 círculos, o sea, los que se limpian. Y recordemos también que otro nombre que tienen estos círculos dantescos es el tritocosmos, o sea, a nivel de dimensiones, esta dimensión se denomina tritocosmos porque esto es en medio del universo, o sea, todo el universo es una máquina y esta parte de la máquina es la parte que tritura cada uno de esos defectos psicológicos, de esos agregados psicológicos, de esas formas equivocadas de ser en nosotros, que no se trabajaron para eliminarlos a voluntad y que el universo o la naturaleza pues tiene que triturarlos para poder limpiar la chispa nuevamente, para que una vez que la limpie, o sea, ya no saca sabiduría, sino que sale nuevamente inocente, vuelve a ser conectada a la rueda del samsara, porque recordemos que tenemos 3.000 oportunidades, 3.000 ciclos que damos en esa rueda del samsara, y cuando se da un ciclo y cada ciclo tiene 108 existencias, pero en esas 108 no se hizo el trabajo, pues debe pasar por acá, limpiarse la chispa y vuelve a ser conectada en la rueda. Hablábamos la conferencia anterior que esos primeros 5 círculos son defectos asociados al instinto, o sea, a todas aquellos defectos psicológicos en nosotros reaccionarios, que son mecánicos, o sea, esa pereza que no nos deja movernos porque, o sea, se siente tan sabroso ese estar allí pereceando todo el día, o esa falsa diligencia donde la persona por digamos, esa información que tiene guardada en el instinto de alguna carencia, entonces trabaja y trabaja y trabaja y trabaja porque tiene guardado, es como que esa necesidad que sufrió en alguna existencia, y entonces de manera mecánica, pues entonces lo que hace es trabajar y trabajar y trabajar, pero en el trabajo de la conciencia, pues no lo hace. De esa manera, pues cada uno de los círculos, ese segundo círculo que es el de Mercurio, donde están todos los fornicarios, todos esos que fornican de manera instintiva como animalitos, solo detrás del placer. Posteriormente tenemos la esfera de Venus, que son los placeres, los agrados y desagrados, pues todo lo que son los bailes, el licor, el cigarrillo, las drogas, los banquetes, las fiestas, o sea, todo lo que son placeres y sufrimientos, pues son de ese círculo de Venus.
Después pasábamos al cuarto círculo del Sol, que son todos los defectos psicológicos del desequilibrio, equilibrio en cuanto a dinero, tiempo y energía, o sea, todas aquellas personas avaros y derrochadores, que todos, o sea, tanto avaros como derrochadores, pues son dos aspectos de un mismo yo, porque pues todos terminan en algún momento como mendigos. Entonces están o buscando desesperadamente hacer dinero, o el que tiene dinero entonces está corriendo del otro porque el otro le va a robar lo que tiene, y allí pues terminan ambos como mendigos porque ninguno de los dos contribuye a lo que es la ley del trogo, que es esa ley que maneja mecánicamente el universo y que busca ese equilibrio entre tragar y dejarse tragar, donde haya pues ese equilibrio. Después pasábamos a la esfera de Marte, que es la esfera de la ira, el mal uso de la fuerza, también esa ira instintiva, ese que me grita y le grito, ese que me golpea y lo golpeo, porque es de una manera mecánica. Pero ya vamos a ir entonces entrando en los en sexto, séptimo, octavo y noveno círculo, que son los que vamos a ver el día de hoy, que ya pues como les decía son los que están asociados ya no al instinto sino al intelecto. O sea, los que vamos a ver el día de hoy ya son aquellos defectos psicológicos que no es algo que hemos hecho, digamos que porque está guardado en el instinto, sino porque ya utilizamos nuestra mente de manera maquiavélica para alimentar estos defectos psicológicos. Entonces, vamos a pasar para acá. Ya va, permítanme un momentito. Acá tenemos una frase muy importante que dice: en el centro del universo, en el punto más alejado de Dios, porque recordemos que en la medida en que se va bajando desde el sagrado sol absoluto, estamos en esas dimensiones superiores a una sola ley, en el sagrado sol absoluto, pues de allí para abajo que empezamos a, cada vez que vamos bajando en una dimensión, pues vamos teniendo mayor cantidad de leyes y mayor presión, mayor condicionamiento, mayor sufrimiento, mayor dolor, porque vibramos a niveles más densos. Veíamos incluso como en la escala musical, pues cada vez esas notas hacia abajo son cada vez más graves, más toscas, pues es porque se va dando pues esos niveles más bajos donde hay mayor cantidad de leyes. Entonces acá dice: en el centro del universo, en el punto más alejado de Dios, allá abajo, entre los cielos que envuelven las sombras, está Lucifer, emperador del reino del dolor, sacando medio cuerpo fuera de la superficie glacial. Y es porque pues está allí, ese es nuestro entrenador psicológico, es una parte del ser de cada uno de nosotros, es el que nos va a poner las pruebas durante todo el trabajo, y está allí pues o bien para que hagamos el trabajo y él nos vaya entregando esa luz y ese fuego, porque eso es lo que significa su nombre, o sea, Lucifer es luz y fuego. Si, si nos pone la prueba y la pasamos, pues nos da la luz y el fuego, o sea, la sabiduría y el amor, pero cuando no lo hacemos, pues, y nos corresponde pasar por cada una de estas infradimensiones, al final, pues, también está allí él, pues, esperando que la chispa se limpie para que vuelva entonces eh, ya prístina, limpia, inocente, nuevamente a ser conectada en la rueda del samsara. Entonces, como les decía, cada uno de estos círculos, sexto, séptimo, octavo y noveno círculo del infierno, pues ya están asociados al intelecto. Por acá vamos a saludar a Orlando, que nos saluda. Bueno, bienvenido Orlando.
Entonces, como les decía, ya no es que vamos a decir, no, eso fue que yo no quise. No, acá cada uno de nuestros defectos psicológicos han tenido esa, digamos, esa mala intención dentro de nosotros, porque aquí la mente se pone a favor del instinto. Ya nuestra mente lo que hace es que justifica cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, el primer círculo sumergido, ese sexto, porque ya habíamos hablado de los primeros círculos, pues el sexto círculo sumergido es la esfera de Júpiter. Júpiter, que es el dadivoso del sistema solar, en su parte positiva, pues ya en su parte negativa, pues es todo lo contrario. O sea, en lugar de amor, pues entonces está la tiranía. Aquí está, encontramos a todos los ateístas, o sea, todos aquellos que no creen en Dios, que creen es en el materialismo, todos los acaparadores. Entonces, vamos a ver que no solamente, porque muchas veces podemos llegar a creer que tiranía únicamente están en los líderes políticos, y sin embargo, pues acá están todos los defectos psicológicos tiranos dentro de, o sea, que han estado o que se han alimentado por nuestras propias infradimensiones. Recordemos que nosotros tenemos en el bajo vientre nuestras infradimensiones. Y esas infradimensiones en nosotros alimentan a esos defectos psicológicos que cada uno tiene en estas infradimensiones, y que en la medida en que hemos pasado por toda la rueda del samsara, pues nuestros defectos psicológicos, esa parte más pesada, pues ha sido, la hemos ido alimentando y va bajando esa parte energética hacia las infradimensiones del planeta. Entonces, porque muchas veces podemos llegar a pensar de que las infradimensiones del planeta, ay, bueno, ahí hay unos demonios, sí, porque hay demonios en el mundo, pero no, es que cada uno de nosotros tiene sus propios demonios en las infradimensiones del planeta, porque toda esa energía que le hemos dado en cada uno de estos aspectos que están en nuestras propias infradimensiones, esos aspectos en los que hemos alimentado esos yoes de una manera tan pesada, en esta o en otras existencias, pues han ido a parar a esas infradimensiones del planeta, y por allá tenemos pues cada uno sus propios demonios. Entonces, todos esos aspectos de la tiranía que hemos alimentado durante todas nuestras 108 existencias, pues acá están esas partes más pesadas. Esos yoes, como les decía, no es nada más, no esos líderes, aquellos líderes tiranos, no, porque dentro de nosotros mismos, en cualquier persona, pues hay un tirano. Siempre tenemos alguien por debajo de nosotros y alguien por encima de nosotros. Entonces, el que está por encima nos tiraniza a nosotros y nosotros tiranizamos al que está por debajo. Entonces, si llegamos a ser líderes en una empresa, o si hemos sido líderes en nuestra casa, en nuestro hogar, pues entonces tiranizamos a nuestros trabajadores, tiranizamos a nuestros hijos. Si somos líderes en los momentos en que cada uno pues ha estudiado, pues también puede ser tirano a nivel de su grupo de formación. Incluso en el conocimiento, cuando tenemos grupos de estudio o tenemos grupos de alumnos y tiranizamos también a nuestros grupos de alumnos, pues allí también estamos alimentando estos yoes tiranos. Esos yoes ateístas que blasfeman contra Dios, también está aquí, todos esos que maldicen, todos esos acaparadores, y no solamente acaparadores, porque uno escucha la palabra y piensa en acaparadores de productos como de comida, y en realidad es todos los aspectos en que las personas acaparan. Entonces muchas veces se acaparan puestos de trabajo, se acapara en el sentido de liderizar y de llegar a tener más poder, y en eso que las personas acaparan, donde muchas veces las personas dicen, no, es que a este nivel ya uno tiene influencias. Bueno,
esas influencias donde acaparan cada aspecto eh, en su vida, pues allí están alimentando esos yoes de este sexto círculo dantesco. Entonces, hasta los mismos padres de familia que llegan a obligar en algún momento a sus hijos a seguir su propia religión, pues allí también están alimentando estos yoes tiranos. Eh, cada vez que sometemos a cualquier persona por debajo de nosotros, pues allí estamos alimentando estos yoes. Allí vemos incluso cómo se alimenta en este círculo la frustración, el sufrimiento, el miedo, porque todas las personas tiranas generan ese miedo en las personas. Y pues no está únicamente en el aspecto activo, sino que tenemos que observarlo en el aspecto pasivo también. O sea, las personas que se dejan tiranizar, pues también están en este círculo. Todos esos yoes escépticos, o sea, esos yoes materialistas que no creen en Dios, dirigentes de órdenes sociales, porque allí pues vemos cómo, por eso les decía, en cada aspecto que alguno se desarrolle y que se forma como un líder, generalmente ese yo líder que tenemos pues está alimentado por este yo de la tiranía. Entonces, todos esos yoes pues van a ser triturados pues acá en este círculo. Recordemos que las leyes en el infierno pues son distintas, ya no es libre albedrío, ya la persona tiene que repetir y repetir y repetir el defecto psicológico que en ese momento se esté triturando, porque por acá se pasan pues miles de años, hasta que el defecto de tanto manifestarse pues estalle y de esa forma se elimina ese defecto psicológico. Entonces, bueno, pasemos al siguiente círculo. Acá vemos pues cómo incluso, acá estábamos en 3072 leyes y cada vez que se baja en un círculo se duplican las leyes. Acá en el séptimo círculo pues ya estamos, el círculo de Saturno, a 6144 leyes. Acá ya estamos en el círculo de la violencia, pero tenemos que hacer la diferencia con el quinto círculo de los que vimos la semana pasada, porque acá no es una violencia instintiva, sino una violencia intelectual, o sea, donde ya se maquina para ser más perverso. Entonces está la violencia sexual o la violencia contra el arte, porque acá están todos esos defectos psicológicos donde se ha violentado lo que es la práctica sexual. O sea, esa práctica sexual que en algún momento pues fue de una manera superior, donde se condensaba para crear nuestros cuerpos internos, pues en el momento en que se dio la caída del hombre, pues y se empezó a fornicar, a expulsar la energía del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo, allí pues empezó a darse de una manera instintiva, pero con el tiempo y la degeneración, pues las personas pues nos hemos ido degenerando cada vez más y ya cuando estamos a este nivel, donde pues la mayoría de la raza ya está en sus últimas existencias, o sea que ya estamos acercándonos al aspecto involutivo de la rueda, donde ya pues es hacer el trabajo o pasar a las infradimensiones, pues allí ya el punto de la violencia sexual ya llega a tocar aspectos pues que son bastante degenerados, donde la persona llega a normalizar cosas como eh, el sadismo, el masoquismo, la masturbación, la prostitución, el sexo oral, el sexo anal, eh, las relaciones en tríos o en orgías. Entonces, todo aquello atenta contra la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros y todo eso se considera violencia sexual y todo eso va a ser procesado pues en este séptimo círculo del infierno.
todo lo que es la violencia contra Dios, o sea, esas personas que maldicen o que están en contra de su ser interno, todas aquellas personas ateas que no creen en Dios, todos aquellos que incluso aborrecen el sexo, o sea, todas las personas que han decidido pues no tener sexo, pues están pues muy lejos de Dios, porque o sea, acá o sea, se me complica un poco explicarlo, porque es que siempre hemos pensado, o las personas que normalmente pues tienen conceptos religiosos, llegamos a creer que el hecho de que una persona sea célibe pues está más cerca de Dios. Y en realidad las personas célibes están ubicadas en este séptimo círculo dantesco, porque una persona célibe llega a ese punto y es uno de los puntos de degeneración más alto, porque cuando una persona decide no tener sexo es porque se ha degenerado tanto en otras existencias o en otras y en esta, que llega al punto en que aborrece la sexualidad. Y resulta que la sexualidad es la única manera que tenemos para hacer el camino de regreso hacia Dios. Entonces, todas esas personas célibes, que es un punto pues muy alto de degeneración, se encuentran pues en este círculo sumergido de Saturno. Acá también tenemos todo lo que es la violencia contra natura, o sea, todo lo que son las castraciones, las inseminaciones, eh, las medidas abortivas, eh, las semillas transgénicas, eh, todo el daño que se le hace a la naturaleza, las clonaciones, todo eso que es violencia contra natura, todo eso está en este círculo dantesco. Mm, déjame ver quién se me pasó. Ah, la violencia contra uno mismo se me pasaba. Todos los que han atentado contra sí mismos, incluso los que se suicidan, pues también están en este círculo sumergido de Saturno. De hecho, se dice que una persona cuando se suicida, pues puede incluso llegar o sea, en ese momento en que se suicida, pasar directamente a este círculo dantesco. Entonces, acá vemos pues toda esa violencia que requiere de intelectualismo, porque o sea, no se llega a estos aspectos sin que haya habido un proceso en nuestra mente. O sea, esa mente que se nos dio para reflexionar y llegar a comprender entre lo bueno y lo malo, llegar a decidir, pues esa mente lo que hemos hecho es ponerla a favor de nuestros defectos psicológicos, y por eso pues hemos ido creando pues estos defectos tan perversos. Acá vemos pues que está incluso ese yo epileptoide, se me pasaba, y es bastante importante porque está esa violencia contra los bienes ajenos, contra los bienes de uno, esa persona que destroza, que maltrata. Entonces, en este círculo se ve o sea, un río de sangre, porque están, o sea, todos con todos violentándose. La persona siente que lo matan y al rato se revive, porque recordemos que acá está limpiándose la parte psicológica, o sea, todo la persona, por decirlo de alguna manera, pero esta es la chispa, o sea, toda esa parte psicológica. Entonces siente que lo matan y al rato pues vuelve nuevamente, y es porque recordemos que en medio de esa violencia, donde se va llegando a esos niveles pues bastante fuertes, es donde se va eliminando esos defectos violentos. Entonces, bien, pasemos al octavo círculo sumergido de, de las infradimensiones, que es el círculo de Urano.
acá se encuentran todos los defectos asociados a la mentira. Ya son 12.288 leyes, o sea, cada vez la presión es más fuerte, cada vez, porque recordemos también que en la medida en que la chispa va pasando por estos, o sea, triturando cada uno de sus defectos psicológicos en los círculos del infierno, está conectado, o sea, el cuerpo que ya tiene, ya no es el de una persona, porque recordemos que cuerpo físico como humano se tiene hasta las 108 existencias. Ya cuando la chispa no hace el trabajo y se le culminan sus 108 existencias, ya nace es como un animal involutivo. Entonces es conectado a un animal involutivo, pero la psicología es la que está pasando por cada uno de los círculos del infierno, triturando cada uno de esos defectos, pero esa chispa debe subir a la superficie de vez en cuando, y para eso tiene pues un cuerpo físico que que en ese momento pues es el de un animal involutivo. Y por eso vemos que esos animalitos pues están, muchas veces pasan mucho trabajo, están en situación de calle o encerrados o son animales de carga, porque precisamente están en un proceso involutivo. O sea, ya no es una persona, ya ahora es un animal, y la chispa pues acá en el infierno. Entonces, continuamos en este círculo de Urano, que se encuentra todo lo que es la mentira, la falsificación, la suplantación, todo eh, lo que no tiene, lo que no es veraz. Entonces, acá vemos pues cómo está la suplantación, el engaño, el fraude, la charlatanería. Allí vemos incluso cómo la manipulación de personas que han tenido el conocimiento, porque esto pues muchas veces en ese afán de poder, pues las personas no ven hasta qué punto se están degenerando cuando se tiene el conocimiento y se modifica o se transgrede ese conocimiento, donde se incluso hasta se modifican libros sagrados, pues allí se está cayendo en estos aspectos de este círculo sumergido de Urano, porque se le está privando a las personas la oportunidad de tener un conocimiento puro para que puedan hacer el trabajo interior. Entonces, acá vemos incluso todas aquellas personas que han creado escuelas pseudoesotéricas, o sea, donde han tenido el conocimiento y han decidido pues cambiarlo para ponerle aquí, quitarle allá, vamos a pedir colaboración, vamos a lucrarnos a través de este conocimiento que es tan importante, que es tan bueno, y ya cuando se empiezan a lucrar las personas con el conocimiento, pues ya el conocimiento se daña. Entonces, pues todas estas personas que han manipulado o que hayamos manipulado, pues el conocimiento para lucrarnos, incluso personas que hayan tenido, que pueden haber pertenecido a conocimiento de sí mismo y que luego volteen la fuerza y que empiecen entonces a lucrarse con el conocimiento, a dar malos ejemplos. O sea, una persona que esté, que sea instructor, por ejemplo, y que no trabaje sus defectos psicológicos y vaya por allí y esté dando malos ejemplos o perdiendo a sus alumnos, pues allí estamos cayendo en aspectos de este círculo de Urano. Entonces, llegar a comprender pues cómo aquí incluso están todos lo que son las universidades, los colegios, la NASA, porque se le ha hecho creer a la gente que a través del intelectualismo pues se obtiene algún tipo de sabiduría, y en realidad pues todo eso es falso. O sea, hemos visto cuando hemos hablado en otras conferencias cómo la verdad se encuentra es en ese camino hacia adentro.
O sea, la verdad la tiene nuestro propio ser interno y cuando empezamos a hacer esa conexión hacia nuestro ser interno es donde vamos experimentando lo que es la verdad. Y todos estas escuelas pseudoesotéricas, colegios, universidades, pues han creado todo lo que es el intelectualismo. Acá están todos los bribones del intelecto que se creen de mucha sapiencia, de mucha sabiduría, cuando en realidad pues todos están manejados por un falso conocimiento. De esa misma manera, entonces forman a otras personas con el ánimo de hacerles sentir que van por un camino de sabiduría cuando en realidad pues no lo es. Entonces, todos esos aspectos relacionados con la formación hacia lo que es el intelectualismo, pues todos esos aspectos también están en este círculo de Urano. Acá la mentira, la falsificación y la suplantación, allí también tenemos que ver pues esos aspectos donde personas que se han hecho pasar por otras, esos momentos en que alguien nos pide un favorcito para que te hagas pasar por mi hermana, por mi primo, por mi tío, porque te pareces, porque él no está en este momento o porque ya falleció pero necesitamos cobrar algo. En todos esos aspectos por los que se ha suplantado la identidad de otra persona, todos esos defectos en nosotros asociados a eso, pues están también en este círculo de Urano asociado a todo lo que es la mentira y la falsificación. Todo aquello que se ha ofrecido y no se cumple, aspectos donde vemos, porque tenemos que verlo en un aspecto macro y en un aspecto micro, todo aquello que se le ofrece desde el hijo al que se le ofrece, no, mi amor, mañana te compro eso y no se le compra, allí estamos cayendo pues en esos aspectos asociados a este círculo de Urano. Y no solamente eso, sino todo lo que se ofrece y no se cumple, todos aquellos pactos que mañana te pago y no te pago, que se le ofrece, o líderes que ofrecen y no cumplen, eh, jefes de familia que ofrecen y no cumplen, líderes espirituales que ofrecen y no cumplen, todas aquellas personas que ofrecen o que ofrecemos y no cumplimos, pues tenemos esos defectos asociados a este círculo de Urano. Allí estaríamos vibrando pues a estas 12.288 leyes. Acá vemos pues cómo todo ese aspecto de la falsificación de lo que es la enseñanza respecto a la enseñanza originaria, a la enseñanza objetiva, a todo lo que es la enseñanza que han dejado los maestros y que siempre la han entregado de una manera pura, y cada una de esas personas o de esos grupos que han ido cambiando esa, ese aspecto de la enseñanza, donde recordemos que cuando se lleva el conocimiento, se lleva con la intención de que la persona pues pueda hacer ese camino interno hacia Dios, que pueda levantar esa serpiente interna en el aspecto positivo, donde ese fuego ascienda por nuestra columna como esa serpiente eh, eh, se me olvidó, eh, la serpiente Kundalini, esa serpiente Kundalini que es la serpiente victoriosa que nos permite crear los cuerpos, pero en su aspecto negativo donde la persona fornica y tiene pues otros sentidos y no alimentar a su ego. A través de la fornicación pues ya despierta la serpiente negativa, donde ya entonces lo que hace es que desarrolla la cola del pundartiguador, y todo esto se da pues porque se ha entregado una enseñanza falsa que no le permite a la persona entonces hacer ese camino de regreso hacia Dios. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es el noveno círculo,
Por acá nos saludaba Carla. Bueno, bienvenida Carla. Un saludo para ti. Acá en el noveno círculo, pues ya estamos a 24.576 leyes. Este es el círculo donde están los defectos psicológicos asociados a la traición. Y cada uno de nuestros defectos psicológicos se procesa por traición, porque recordemos que nuestros defectos psicológicos se manifiestan primero en el deseo, después ese deseo se lleva a la mente donde se buscan justificaciones y una vez que ya nos dejamos identificar primero por el deseo y después por las justificaciones, pues entonces pasa a ese aspecto de la mala voluntad donde se comete el error. Entonces, en ese proceso que lleva cada uno de nuestros defectos para manifestarse, pues allí es donde se muestra cómo se manifiesta en nosotros la traición, a través del deseo, después de la justificación y después en la mala voluntad. Entonces, todos nuestros defectos se van a procesar en ese sentido, cada uno de ellos debe pasar por acá. Recordemos que a nivel de animales, cuando ya se está involucionando, pues se pasa en el aspecto de los animales involutivos, después se va pasando a las plantas en el aspecto involutivo y ya después se va pasando a lo que es el mineral. Entonces ya cuando estamos pasando por este círculo de la traición, pues ya empieza la chispa a convertirse en piedra. Porque recordemos que para que termine de salir, pues termina de pasar por ese aspecto involutivo de la rueda, donde ya cuando se convierte en piedra, al final pues ya esa piedra estalla y allí sale la chispa liberada y limpia. Entonces acá vemos pues cómo finalmente la esencia es liberada cuando pasa pues ya por cada uno de estos aspectos. Acá es donde estamos ahora mismo en el reino humanoide, porque recordemos que de la mitad de esas 108 existencias, en la existencia 54, ya pasamos a lo que es el reino humanoide, y allí tenemos esas 54 existencias hasta llegar a la 108, donde pues hemos tenido el conocimiento en muchas existencias y no hemos tomado la decisión de hacer el trabajo. Muchas chispas pues tomaron la decisión a nivel interno cuando bajaron a la manifestación de esperar hasta ahora, o sea, los últimos momentos para poder rescatar la mayor cantidad de sabiduría de la manifestación, porque en la medida en que hay más degeneración en la raza, que estamos todos pues más degenerados, pues de esa degeneración es que vamos a sacar lo que es la sabiduría. De allí es que vamos a sacar cada una de las virtudes, porque del trabajo en la muerte y comprensión de cada uno de nuestros defectos psicológicos, de allí es que vamos a sacar esa sabiduría y ese amor. Entonces, cuando la persona no hace el trabajo, pues culmina sus 108 existencias y muere, pues entonces ya nace en el reino animaloide, en cualquier animal involutivo, y a nivel psicológico está la chispa en cada uno de los círculos dantescos. Entonces, la presión psicológica que siente el animalito, pues es porque la chispa está en el infierno. Entonces, son esos animalitos que sufren, que padecen, que están enfermos, o encerrados, que los maltratan, que están en situación de calle, y es porque están pues en ese proceso involutivo. Algunos uno los ve que no, pero es un animalito que no es de raza, es un animalito involutivo. En esos aspectos donde el animalito involutivo pues no está pasando tanto trabajo es porque está en esas primeras, digamos, en esos primeros aspectos del animal donde la persona recién acaba de caer en la involución y entonces cae en un animalito involutivo que todavía no está pasando tanto trabajo, pero que recordemos que son miles de años que tarda la involución.
en lo que corresponde que pase, pues por cada uno de esos círculos va naciendo en animales cada vez que sufren más. Después pasa, como les decía, al reino vegetaloide, después al reino mineraloide, y allí en el reino mineraloide, que son los últimos círculos del infierno, ya es donde se está volviendo, sobre todo en el noveno círculo, ya se está volviendo piedra, esa chispa va pasando por el aspecto de piedra hasta que llega y se estalla y se libera la esencia, pero ya no con ni siquiera el más mínimo de sabiduría, sin siquiera una experiencia que le quede de la rueda, sino que sale completamente inocente. O sea, se pierde toda la sabiduría que pudo haber rescatado porque toda esa degeneración se va a triturar en cada uno de esos círculos del infierno hasta que se limpia completamente la chispa donde queda pues virginal. O sea, queda limpia, pura, como si fuese recién conectada. Entonces se pierde toda la sabiduría que pudo haber rescatado, y vuelve a ser conectada en la rueda, o sea, donde vuelve nuevamente al proceso, donde es conectada en el reino mineral, posteriormente va a ir nuevamente desarrollándose en aprender desde cero como una chispa que está recién conectada. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a revisar si hay preguntas. Que veo que hay un poco de retraso nuevamente en la transmisión. Sin embargo, bueno, si hay preguntas, si no llego a ver las preguntas, pues estaré pendiente de contestarlas posteriormente. Vamos a dejarlos mientras tanto con nuestras redes sociales, que recordemos que transmitimos a través de Facebook por la página Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y por el canal de YouTube, pues ya al siguiente día, pues ya subimos la conferencia en el canal de YouTube, que es Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, donde pues cada una de las conferencias van quedando resguardadas. Entonces, los que quieran suscribirse, pues este es nuestro canal, o si quieren hacer preguntas a través del privado, pues aquí está el número de contacto. Bueno, entonces vamos a dar un tiempo prudencial porque hay o sea, está lenta la transmisión en función del en vivo. Entonces voy a esperar a ver si hay alguna pregunta.